Al hablar de los tejidos es de vital importancia citar la histología, que es la rama de la biología que estudia la composición, la estructura y las características de los tejidos orgánicos de los seres vivos. La histología se relaciona estrechamente con la anatomía microscópica, pues su estudio no se detiene en los tejidos, sino que va más allá, observando también las células interiormente. Podemos definir los tejidos vegetales como el conjunto de células eucariotas conglomeradas que se encuentran unidas en forma perdurable formando grandes grupos laminados y macizos. Es decir, estas células de tejidos se fusionan con la finalidad de poder desarrollar continuamente las mismas funciones. Los tejidos vegetales están formados por células vivas que se encargan de realizar todos los procesos de desarrollo, los cuales pueden ser, por ejemplo, la fotosíntesis, la respiración, el almacenamiento de sustancias, así como también las fases de crecimiento y de reparación para reemplazar células muertas. Los tejidos celulares vegetales se dividen en dos importantes grupos, tejidos meristemáticos y los tejidos adultos. Veamos cada uno de ellos, sus características y funciones. El tejido meristemático es el responsable del crecimiento del vegetal. Se halla conformado por células pequeñas, células jóvenes, células con núcleos grandes, sin vacuolas y pared celular muy fina, poliédricas y poco diferenciadas. Tienen una gran capacidad de división celular. Estas células jóvenes que conforman el tejido meristemático reciben el nombre de meristemos. Estas permanecen en continua división celular por mitosis, ya que a partir de ellas se derivan todas las demás células que conforman la estructura del vegetal, permitiendo así el crecimiento de la planta y permite el crecimiento no solo en longitud del vegetal, sino que además contribuye al engrosamiento de la misma. Los tejidos meristemáticos, responsables del crecimiento, como podemos observar en el gráfico, se encuentran en las partes verdes de las plantas, a lo largo del tallo del vegetal, en su extremo superior y en las hojas. El tejido meristemático del vegetal se clasifica en tejido embrionario, tejido meristemático primario y tejido meristemático secundario. A través de la siguiente animación podrás darte cuenta dónde está ubicado y cuál es la importancia del tejido meristemático embrionario en el vegetal. Como te has podido dar cuenta, el tejido meristemático embrionario se llama así por estar ubicado en la semilla, dentro de la cual se halla el embrión, es decir, las primeras estructuras que darán origen al vegetal. Este tejido embrionario es exclusivo de las plantas vasculares, es decir, de las plantas que poseen tejidos conductores y es el encargado del crecimiento y se clasifican en función del momento en que actúan, es decir, si es en las primeras o segundas etapas de la vida del vegetal y de la situación o la ubicación dentro de la planta. El tejido meristemático primario procede de las células embrionarias no diferenciadas, formando el llamado tejido primario. Este tejido es propio de las plantas jóvenes y de los brotes. Produce un crecimiento primario en longitud como los tejidos conductores del floema y del xilema que veremos más adelante. Este tejido meristemático primario se encuentra en el ápice o extremos de raíces y de los tallos, como tú puedes observar en el dibujo, llamado también meristema apical. Este tejido meristemático apical, como puedes observar en el siguiente video, permite el crecimiento de la planta hacia arriba o hacia abajo y en el interior de yemas en el tallo.
El tejido meristemático secundario. Este tejido se forma a partir del segundo año de vida, forma las partes más viejas del vegetal y es responsable del crecimiento en diámetro, es decir, tiene un crecimiento secundario en grosor y se encuentra en el tallo y la parte ancha de la raíz. Está distribuido en todo el vegetal. Las células forman una capa cilíndrica en el interior de los tallos y las partes anchas de las raíces más viejas, produciendo un meristema lateral que produce un crecimiento secundario en grosor del vegetal. El tejido meristemático secundario se divide en cambium vascular y felógeno. El cambium se ubica entre el xilema y el floema secundario, contribuyendo con el aumento en grosor del vegetal. El felógeno, en cambio, es el tejido localizado en la periferia del tallo y la raíz. Hemos visto los tejidos meristemáticos. Pues bien, a partir de esos tejidos meristemáticos se formarán en el vegetal los tejidos definitivos, llamados también adultos. Para la formación de los tejidos adultos se necesita que ocurran dos factores. Uno es la división celular y otro la diferenciación celular. Dependiendo de la función que desempeñen estos tejidos en las plantas, podemos clasificarlos en tejidos protectores, tejidos conductores, tejidos fundamentales y tejidos secretores. Los tejidos de protección forman la parte más externa de los órganos de las plantas y se encuentran en contacto con el medio ambiente. Este tejido permite proteger de la desecación o pérdida de agua, de la acción de agentes externos o de estímulos mecánicos, e internamente separa unos tejidos de otros. Dependiendo de si la planta tiene crecimiento primario o secundario, las células han perdido su capacidad de división. Los tejidos de protección típicos son la epidermis y el súber. Veamos la epidermis. La epidermis recubre las partes jóvenes de la planta. Durante el crecimiento primario de la planta, la epidermis constituye el tejido de protección de tallos, hojas, raíces, flores, frutos y semillas. Se acepta que no existen los extremos de la raíz y no está diferenciada en los meristemas apicales. La epidermis está formada por una capa de células vivas aplanadas que se disponen una al lado de las otras sin dejar espacios intercelulares. Carecen de cloroplastos y sus paredes celulares son muy finas. En las hojas y tallos, la pared externa está recubierta por una fina capa transparente llamada cutícula, formada por una sustancia lipídica llamada cutina, la cual es impermeable al agua y a los gases. En la cutícula se depositan además ceras que la hacen cada vez más impermeables, permitiendo la protección de agentes externos, regulando el intercambio de gases y de agua que tiene lugar a través de estructuras especializadas como los estomas y los pelos radicales. Los estomas son estructuras epidérmicas que regulan la transpiración y el intercambio de gases, oxígeno y CO2 que intervienen en la respiración y en la fotosíntesis del vegetal. Estos estomas se caracterizan por su sistema de cierre y apertura. Consiste en la utilización de dos células arriñonadas denominadas células oclusivas, las cuales forman un hueco denominado ostiolo, que abre y cierra permanentemente. Los estomas se localizan tanto en el haz como en el envés de las hojas, aunque por lo general se localizan en mayor número en el envés, ya que el haz está expuesto a factores externos, lo cual provoca que en él se encuentre un número muy reducido de estomas, tal y como has podido observar en la animación. La endodermis se localiza principalmente en el interior de la raíz, formada por una sola capa de células vivas recubiertas por lignina y suberina que la impermeabiliza. Regula la entrada y salida de agua. Tiene la función de regular además la entrada y salida de iones desde el exterior a los tejidos conductores.
pues obliga a que el agua y sales absorbidas por los pelos radicales de la corteza pasen a través del citoplasma de las células endodérmicas. En la vista microscópica que aparece representada podemos distinguir la cutícula, la epidermis y la endodermis. El súber. El tejido suberoso es un tipo de tejido de protección vegetal conocido como corcho. Se encarga de reemplazar al tejido epidérmico en los tallos y las raíces de las plantas leñosas que tienen más de un año de vida. Este tipo de tejido es de crecimiento secundario. Se desarrolla a partir del felógeno, que es tejido meristemático secundario. Esta capa se compone por una serie de lenticelas o células muertas sin espacio intercelular o no funcionales, por lo tanto no poseen citoplasma alguno. Sin embargo, conservan sus paredes celulares que las empapan de sustancias lipídicas que las hace impermeables y las aísla del medio, razón por la cual se mueren y se llenan de aire, disponiéndose desordenadamente, dejan espacio entre ellas, espacios numerosos por donde circula el aire para el intercambio gaseoso y para la transpiración. La principal función de este tejido suberoso consiste en apartar a la planta de las posibles temperaturas extremas, además de cuidarla de lesiones mecánicas y de reducir la transpiración. Pese a que el súber o corcho es un tejido muerto, se halla impregnado con suberina, ofreciendo protección y aislante térmico, ya que sus cavidades celulares están llenas de aire. Estas propiedades nos permiten su aprovechamiento a nivel industrial. La característica más llamativa que distingue a las plantas vasculares de las no vasculares es la presencia de tejidos especializados en la conducción de agua y sustancias inorgánicas y orgánicas. Desde el punto de vista fisiológico, las plantas necesitan a los tejidos conductores para su crecimiento, porque distribuyen agua y sustancias orgánicas, pero también son tejidos que hacen soporte a modo de esqueleto y sostén de la parte aérea de la planta y dan consistencia a la parte subterránea. Este tipo de tejido también permite la comunicación entre diferentes partes de la planta, gracias a que son vías por las que se distribuyen las señales tales como hormonas. Existen dos tipos de tejidos conductores, el xilema y el floema. Veamos el xilema. El xilema es también llamado tejido leñoso o leño. Se encarga del transporte y reparto de agua y sales minerales, lo que conocemos como savia bruta, proveniente fundamentalmente de la raíz, y lo distribuye al resto de la planta en las plantas que, como ya sabemos, son vasculares o que poseen tejidos conductores. El xilema es también el principal elemento de soporte mecánico de las plantas, sobre todo en aquellas con crecimiento secundario. La madera es básicamente el xilema. El xilema primario se forma durante el crecimiento embrionario a partir del meristema apical, y el xilema secundario se forma a partir del cámbium. En el dibujo podemos observar un corte longitudinal y un corte transversal de un tallo de árbol leñoso. Vamos a identificar los 4 tipos de células que podemos encontrar en el xilema. Con color rosado identificamos los elementos de los vasos, también llamados tráqueas. Son células cilíndricas que se disponen en filas formando en los vasos leñosos sus tabiques transversales perforados, formando vasos continuos eficaces en la conducción. De color amarillo identificamos las células llamadas traqueidas. Las traqueidas son alargadas y delgadas con los extremos puntiagudos no perforados y son de paredes finas. Los 2 tipos de células anteriores, traqueidas y tráqueas, que conforman el xilema, tienen la función de conducción, pero existen elementos no conductores que se hallan entre los vasos conductores, que son los elementos no vasculares llamados parénquima del xilema.
y las fibras del xilema. Sus células realizan intercambios con los elementos vasculares y proporcionan sostén al vegetal y funcionan como células de almacenamiento y comunicación. Ahora veamos el floema. El floema es otro de los tejidos conductores de las plantas vasculares que se encarga de transportar la savia elaborada con los nutrientes orgánicos, especialmente azúcares producidos en los lugares de síntesis, fundamentalmente en las hojas, que son fotosintéticas y autótrofas, hacia las partes basales subterráneas no fotosintéticas, heterótrofas de las plantas vasculares, en este caso la raíz. Este tejido está formado por células vivas. En el floema primario pueden ser células muy largas que se disponen externamente. En el floema secundario tienen distribución variable en bandas o aparecen dispersas o son muy cortas. Especialmente en el floema secundario encontramos células con lignina. En el siguiente dibujo podemos observar el corte transversal y longitudinal del tallo de un árbol leñoso. Distinguiremos las siguientes células o elementos conductores del floema. Con color azul distinguimos los tubos o elementos cribosos y de color verde las células acompañantes. Estas células acompañantes son los elementos no conductores que se hallan representados en las células parenquimáticas, siendo las más abundantes. Se pueden encontrar además células de soporte asociadas al floema, entre las que se encuentran las fibras del esclerénquima, células no conductoras, pero que ayudan al soporte y sostén del vegetal. Ahora veamos los tejidos fundamentales. Los tejidos fundamentales son los más abundantes de la planta. Proporcionan sostén a la planta, lo que le permite su crecimiento y desarrollo. Sus células vivas son poco diferenciadas, presentan variedad de formas, cilíndricas, poliédricas, esféricas, de paredes celulares delgadas, poseen cloroplastos y una vacuola central. Es un tejido sencillo que está implicado en una gran variedad de funciones dependiendo de donde se encuentre, como la fotosíntesis, el almacenamiento, la elaboración de sustancias orgánicas y la generación de tejidos. El tejido fundamental está compuesto principalmente por células del parénquima, células del colénquima y del esclerénquima. Veamos el parénquima. El parénquima es un tejido vegetal esponjoso poco especializado cuyas células vivas de pared delgada han perdido la capacidad de dividirse. Se encuentra formando masas extensas en la corteza y médula de tallos y raíces, en la parte media de las hojas, en la pulpa de los frutos y en la parte interna de las semillas. Puede tener funciones diversas según su ubicación, como reservar sustancias, fotosintetizar o rellenar. Veamos algunos tipos de parénquima según su función. El parénquima de reserva. Sus células sintetizan y almacenan diversas sustancias como azúcares, proteínas, lípidos, pigmentos, pero especialmente almacenan almidón. Se encuentran en tubérculos y bulbos y carecen de cloroplasto. Aunque todas las células parenquimáticas almacenan agua en mayor o menor medida, las células del parénquima acuífero están especializadas en esta función. Las células que almacenan agua son grandes, de paredes delgadas y con una gran vacuola donde se acumula el agua. Este almacenamiento de agua es especial en tallos y hojas en plantas de clima seco, árido o desértico, como sucede con los cactus. El parénquima clorofílico se caracteriza por tener numerosos cloroplastos. Se encuentra por lo general debajo de la dermis, donde la luz llega más fácilmente, sobre todo en las hojas, aunque también es común en la zona superficial de los tallos verdes. El parénquima aerífero es un tejido que contiene grandes espacios intercelulares vacíos, mayores que los normalmente encontrados en otros tejidos,
por donde circulan los gases que permiten la aireación de los órganos de la planta. Sus células forman tabiques que delimitan grandes espacios intercelulares donde se almacena el aire. Este parénquima es característico de plantas acuáticas en las que favorece el intercambio de gases. Ahora veamos los tejidos fundamentales de sostén. Entre estos tenemos el colénquima y el esclerénquima. Son tejidos especializados constituidos por células con paredes celulares gruesas que aportan una gran resistencia y mecánica a la planta. Veamos el colénquima. El colénquima está formado por un tipo de células vivas cuyas membranas están engrosadas en los ángulos de unión, distribuidos de manera desigual, lo cual le confiere al tejido una gran resistencia a la tensión y a otros tipos de estrés mecánico. Las células colenquimáticas, al igual que las células del parénquima, son capaces de reanudar una actividad meristemática o de crecimiento gracias a que sus paredes celulares son primarias y no lignificadas. A pesar de ser gruesas y de ser células vivas, carecen de clorofila y podemos decir que es el tejido de sostén y de flexibilidad por excelencia de los órganos que se están alargando o que están en crecimiento, ya que tiene capacidad de adaptarse a este proceso en cada estructura de la planta. Este tejido lo encontramos en zonas de crecimiento de los tallos jóvenes y de las ramas, pero abunda en gran manera en las plantas herbáceas. El esclerénquima. El esclerénquima, a diferencia del colénquima, presenta dos tipos de células con pared celular engrosada, pero esta es secundaria y lignificada en las células maduras. Las células esclerénquimáticas maduras no contienen protoplasma y son células muertas. Por eso, aunque está distribuido por todo el cuerpo del vegetal, ya sea en estructuras con crecimiento primario o secundario, es más abundante en tallos y hojas que en las raíces. Gracias a la estructura de sus paredes celulares, el esclerénquima tiene una función muy importante en el soporte de los órganos que han dejado de alargarse o de crecer. Las células que conforman el esclerénquima son poliédricas, redondas, con membranas muy gruesas. Entre estas células que conforman el esclerénquima tenemos un tipo de células, las fibras esclerénquimáticas, que son células alargadas y fusiformes, y las otras células son las esclereidas. Se encuentran los huesos o las cáscaras de almendras, nueces, ciruela o melocotón, así como también formando largas fibras en plantas textiles como el lino, el cáñamo o el yute. Los tejidos secretores. Los tejidos secretores son un tejido adulto conformado por células secretoras que proceden de la diferenciación de otras células pertenecientes principalmente a la epidermis o al tejido parenquimático, y no constituyen verdaderos tejidos. Las estructuras vegetales encargadas de la secreción tienen morfología o formas muy diversas y localización variada dentro de la estructura del vegetal. Pueden ser sustancias de secreción interna o de externa. Así se pueden encontrar en zonas internas o externas de la planta. Pueden estar constituidas por una célula o ser pluricelulares y además pueden producir una multitud de productos diferentes. El tejido secretor puede producir sustancias de desecho o de secreción que son expulsadas al exterior o se acumulan en el interior. Las estructuras que están encargadas de esta función se pueden ubicar externa o internamente del vegetal y estar constituida por una única célula o ser pluricelular. Los vegetales nectarios, aquellos que expulsan néctar, tienen como fin atraer a los insectos para el proceso de la polinización. Existen también vegetales llamados hidátodos, que secretan agua en el ápice de sus hojas. Pero existen también los pelos urticantes, que son tejidos secretores externos, como en las ortigas, que secretan unas sustancias irritantes que provocan por contacto inflamaciones en los insectos.
Además, se pueden presentar en los vegetales secreciones a nivel interno, como existen los vegetales llamados laticíferos, formado por una célula ramificada y extendida por toda la célula, que se acumulan en el interior de las células o en los espacios intercelulares. En su interior acumulan la sustancia llamada látex,